Hola, buenas tardes a todas y a todos. El equipo que organizó este diálogo intergeneracionales, la cátedra de Filosofía de la Educación con la profesora Adriana Luna, Ignacio Rivero, la cátedra de Historia y Política de la Educación Argentina, y a mí que me conocen la mayoría, porque son de primer año ya me conocen todos, en el marco de la cátedra de Pedagogía. Bueno, le damos la bienvenida a estos diálogos, que esperemos que sean los primeros. Retomamos una experiencia hace unos años y nos pareció interesante volver a reeditarla en el marco de este mes, que es el mes de la educación, y pensando fundamentalmente esta semana en la educación primaria con otro grupo de colegas, porque esta es una de las actividades que hemos organizado, la Semana de la Educación, la Semana de los Maestros y las Maestras. Esta es la primera actividad donde participamos con 3 espacios, con los estudiantes, y el viernes, cuarto año, participa en una actividad que se denomina, que también se retoma y vuelve a editarse, Café Maestro, donde bueno, también van a trabajar con las escuelas asociadas. Así que bueno, vuelvo a decirle bienvenidas y bienvenidos, y queremos presentar al panel. Falta una de las colegas que debe estar en camino, pero bueno, las vamos a presentar. Cristina Villata, la profesora Cristina Villata, magíster, es maestra normal superior. Con los chicos de primero estuvimos trabajando esa formación y bueno, trabajó muchos años en el instituto, ya está jubilada, y es un gran placer que la colega y la amiga esté con nosotros hoy en la institución. Está también Matilde Barría. Matilde es maestra provincial. Sí, es maestra provincial. Es directora de la escuela 197. Hizo todo un recorrido, fue maestra, trabajó en distintas iniciativas vinculadas con la alfabetización y el apoyo escolar. Fue directora, rindió para directora titular y ahora está a cargo de la dirección. Y también fue docente de la institución. Durante muchos años estuvo en la práctica 2, así que también muy contentas que vuelva. Ya estuve con los chicos de primer año a principio de año, y bueno, siempre su experiencia, su formación y su compromiso con la escuela y con la escuela pública hace que siempre nos guste, la convoquemos y la invitemos, nos guste escucharla. Y Dayana More, que es nuestra docente Nobel. Las chicas de primero decíamos, la que está más cerca de nuestra edad. No decíamos que éramos grandes, dijo que teníamos una amplia trayectoria, les dije yo. Yo les dije eso, que teníamos una amplia trayectoria, y las chicas de primero decían, bueno, Dayana es como nosotros, la docente Nobel. Así que Dayana es docente Nobel, egresó en el 2020 en el instituto y sigue estudiando en este momento. Y ella siempre va a seguir estudiando porque tiene que ver con su compromiso con ella, con la profesión. Y bueno, así que les damos la bienvenida y le agradecemos que vengan a compartir sus experiencias, su tiempo con todos nosotros. En este marco lo dejo a usted, profesor. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bueno, primero que nada, esta actividad, cuando María José me propuso de participar, me pareció una actividad sumamente interesante, porque es un espacio en donde podemos dialogar con personas que tienen trayectoria dentro del sistema educativo, ¿no? Y como bien lo resaltaba María José, nos encontramos en la semana, podríamos decir, de la docencia, ¿no? Ayer fue el Día del Maestro, el 17 es el Día del Profesor, ustedes van a ser profesoras el día de mañana, ¿sí? Y bueno, yo había traído una reflexión para que pensemos un poquito, ¿sí? Si bien todos somos acá de la localidad, ¿sí? Pensar en perspectiva local lo que es la docencia. Y bueno, traje un escrito, ¿sí? Que ahora lo voy a sacar, ¿sí? Que es de una colega que trabaja en la facultad, es mi jefa en la cátedra donde trabajo yo. La profesora en Magister Edalia Crespo, ¿sí? Y habla de una de las primeras maestras normales
en Comodoro Rivadavia, que se llamaba Sofía Moll de Milton. Me aguanten un segundito, que ahí lo busco, y les leo la reflexión. Bien, Sofía Moll de Milton, grande de las grandes maestras de Radatili, Comodoro Rivadavia. Hoy su nombre la vincula a una biblioteca de kilómetro 8, Comodoro Rivadavia. Nacida en Buenos Aires, segunda generación de españoles, tras graduarse en el normal número 4 en la década del 20 del siglo pasado, comenzó sus actividades en la zona de Sarmiento, trasladándose a la jurisdicción de la compañía ferrocarrilera de kilómetro 8, creada en 1922 de capitales ingleses. Allí desempeñó funciones docentes. A medida de los 50 se trasladó hacia la provincia de Buenos Aires, más específicamente a Olavarría, ciudad en la que descansan sus restos mortales. Gracias Noemí Milton, Archivo López y Archivo de la Escuela Normal número 4, por ayudarnos a construir el inmenso puzzle de la trayectoria impecable de la docencia. En 1948, con Daniel Candel López, crearon el primer congreso de maestros sureños en tiempos de la gobernación militar en Comodoro Rivadavia. Nos preguntamos, si hubiéramos sido alumnos de Sofía y Daniel, ¿hubiéramos aprobado? Feliz día a todos los maestros en este día. Esta reflexión tiene que ver con un proyecto de investigación y una divulgación que va a salir en noviembre acerca de la historia de Sofía Moll de Milton, ¿sí? Una docente normal, ¿sí? Como yo les decía recién, trabajó en la localidad de Sarmiento, se vino a Comodoro Rivadavia y se estableció en el campamento de kilómetro 8, donde funcionaba la compañía ferrocarrilera de la Patagonia, empresa que hoy es Petroquímica. Permiso, profe, les cuento algo de la señora Moll, fue directora de la Escuela 126, y les cuento que en el marco de los 100 años de la Escuela 126 participamos de la escritura de un capítulo de un libro que escribió Graciela Ciceli sobre el kilómetro 8, y hemos encontrado a la sobrina de Moll, de la señora Moll, en Buenos Aires, y tiene una copia de un libro que ella escribió que se llamaba Yo, y en ese libro dice que ella publicó innovaciones para la lectoescritura. Así que estamos tratando de conseguirlo. Cuando lo tenga se los voy a compartir, porque bueno, como dice el profesor, ya era una innovadora, era una precursora de cambios en aquella época y en un periodo histórico-político complicado, ¿no? Como fue el proceso militar. Pero fíjense que ya era una innovadora para aquella época. Después, bueno, seguramente van a encontrar en la investigación datos sobre ella, pero le hacen una huelga grande, los padres, fíjense, le hacen una huelga y es trasladada a otra ciudad. En su lugar viene un hermano de ella y es el siguiente director de la escuela. Muy interesante. Así que en cuanto tenga ese libro, prometo compartirlo. Bueno, algo que quiero agregar que no es menor, esta experiencia, es una instancia de formación. Cuando Adriana Velázquez en una reunión nos convocó a los docentes que traspasáramos las puertas del aula, porque en otros espacios uno también aprende, uno se forma, y que esto invita a movilizarnos. Bueno, dentro de ese marco, de esas iniciativas, estamos trabajando en ese sentido. Así que, bueno, las colegas dijeron, pero ¿cómo es la dinámica de esto? Yo digo, trajeron muchas preguntas, espero que se animen a hacerlas. No les voy a decir que voy a tomar nota de pedagogía, no hay que ver. Pero bueno, nos vamos a invitar. Uno de los ejes que compartimos con ustedes tenía que ver con las motivaciones de la elección profesional y eso cómo las movilizó a lo largo de su trayectoria, más corta, más extensa, pero bueno, cómo eso las movilizó. No sé quién quiere empezar. Dale. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy tratando de mirar la totalidad y encima no veo bien de lejos, así que hay caritas que se me desvían.
Yo la verdad que antes que nada voy a celebrar que comiencen este tipo de actividades en la institución, porque estoy absolutamente de acuerdo con que las vivencias que uno tiene afuera del aula son absolutamente enriquecedoras para todos. Para las chicas que próximamente van a estar trabajando de docentes en las escuelas, les sugiero, les aconsejo que es una estrategia excelente pensar proyectos que exijan salir de la escuela con los alumnos. Yo sé que es engorroso, que está el tema de los permisos y aquello, pero ustedes no saben, desde el punto de vista vincular y desde el punto de vista de reconocimiento del otro, las cosas que uno aprende de los estudiantes que tienen el grado, haciendo actividades afuera, las que sean. Yo recuerdo cuando era maestra de la escuela 13, que fui compañera acá de Matilde, siempre tenía sistemáticamente proyectos que exigían en determinado momento, según la etapa del año, etcétera, etcétera, hacer como trabajos de campo, ¿no? Así que es una cosa maravillosa. Y esto, que parece que se inaugura, es una cuestión de encuentro como fundacional, con la idea que esto va a seguir. La verdad que les felicito a los que están acá, porque es una instancia de aprendizaje también. Bueno, yo la verdad que no puedo contar mucho, como a diferencia de muchas de ustedes, que por la edad y por cómo está estructurado el sistema en relación a la formación docente, pueden decir contentas, no, yo elegí esto, de paso las felicito por haber elegido esta profesión, porque es apasionante. Sabemos que lamentablemente no está bien retribuida salarialmente, pero lo que uno hace y lo que uno descubre muchos años después que hizo es algo fantástico. Yo le decía que yo no puedo decir eso porque yo formo parte de la última cohorte, digamos, de la última camada que se recibió haciendo los 5 años de la escuela secundaria. Soy la última camada de maestras normales nacionales. Que bueno, no tengo todas las características que uno lee acerca del normalismo, tengo algunas igual, tengo algunas y por ahí leo cosas y me pinchan el ojo y escucho situaciones y digo, no, porque uno lo tiene adentro eso, ¿no? No me puedo comparar con mi mamá, que era una maestra normal nacional de verdad, ¿no? Entonces yo sé que hay algún tipo de diferencia. Y yo tardé en comenzar a trabajar de docente, tardé como 5 o 6 años y fue un flash, la verdad, porque empecé a descubrir cosas que ni siquiera sospechaba cuando yo estudié pedagogía, psicología, didáctica. Fue un descubrimiento in situ, digamos, ¿no? Y bueno, una cosa excelente para mí. Así que uno anda por la vida recomendando. Es un trabajo interesante. El otro día Adriana me mandó un mensajito mostrándome un escrito de un amigo que cerraba diciendo: no solo es una profesión digna, también es una profesión necesaria. Y yo diría es imprescindible, ¿no? Pero bueno, está en algunas ocasiones plagada de momentos de mucha tensión, de mucho trabajo, de mucho. También vi en este contexto de estos últimos días, ya le voy a pasar el micrófono, la cuestión del insomnio de los docentes. Cosa que yo no lo había escuchado, más allá que no le puede pasar despertarse, ay, este nene, o soñar cosas que tienen que ver con los alumnos y sus problemáticas, sucede habitualmente. Pero bueno, yo no puedo dar un pantallazo general de cómo la elegí. Yo puedo decir cómo me atrapó a mí la profesión, no me soltó más. No sé, sigo pasando, entonces vamos tocando los tópicos así de a poquito, digo, para que no se termine. Abro la otra ventana, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por haberme invitado a participar de esta instancia. Sí, en el mes de marzo tuve también la posibilidad de venir y conversar con los estudiantes de primer año y realmente
sigo sintiendo ese nerviosismo, ¿sí? Que está bueno que me pase eso, ¿sí? Que diga, bueno, qué bueno que vengo a participar y a contar mi trayectoria profesional, ¿sí? Pero bueno, no deja de generarme nervios y bueno, ¿qué les voy a contar? Y que realmente lo que yo les cuente les pueda servir. Y así como hoy están ustedes acá con todas las expectativas, bueno, a mí también me pasa eso. Y cuando salí acá en marzo también conté qué lindo y todo lo que pude aprender de ustedes, ¿sí? Las preguntas que me hicieron, la reflexión que me pude llevar. Entonces, cuando yo elegí esta profesión, desde muy chica, ¿sí? Desde estudiantes de primaria, yo veía esas maestras tan perfectas, ¿sí? Esos guardapolvos blancos tan lindos. Yo creo que me enamoré de eso primero. Y de la forma y la llegada que ellas tenían, ¿sí? Y yo dije, yo quiero ser como una de esas, ¿sí? Aparte venía también de un barrio muy humilde y como yo decía en marzo, yo jugaba en una chapa, con una chapita oxidada, yo escribía ahí. Y yo las veía a ellas, tan lindas, tan perfectas, tan prolijas. Y yo decía, yo puedo también. Tal vez me lleve un poquito más de tiempo, pero yo quiero ser maestra. Yo quiero cambiar, tener la oportunidad de que hayan cambios, de poder, tengo mucho para ofrecer. Pero también yo sé que con esta profesión yo también cambié y aprendí mucho. Entonces también elegir esta profesión fue un cambio también para mí, ¿sí? Y me ayudó muchísimo. Entonces eso decirles, que realmente es una profesión hermosa, ¿sí? Que uno hoy, por ejemplo, cuando leía el tópico y tuve que mirar para atrás, dije, todo lo que aprendí y todo lo que me falta y todas las personas que conocí, ¿sí? Siempre agradezco eso también, que en esta profesión, en cada decisión que tomé, ¿sí? Porque soy muy insegura, eso también, pero en cada decisión que tomé siempre hubo gente que me dio la mano y me dijo, por acá, ¿sí? Yo egresé del Colegio de Magisterio, 711. Fui la anteúltima camada en el año 90. Fue una época muy difícil porque hubieron muchos paros. Entonces recién me pude recibir en agosto de 1991. ¿Sí? Salía con muy poca experiencia porque no tenía práctica, no tenía residencia. Fue un mes que tuve que hacer la residencia y recibirme y ya empezar a trabajar. Entonces siempre muy agradecida de cada persona, ¿sí? Que estuvo a mi lado y que me enseñó y que me dio la oportunidad y que me dio la confianza, porque eso también es, tener la confianza en el otro de que va a poder. ¿Sí? Porque puedo seguir, pero voy a respetar el tópico. Bueno, gracias por invitarme. Hoy me acordaba de cuando yo estudiaba, que yo empecé en el 2015 acá. Era muy común estos espacios de encuentro, después con el lapso de los años, bueno, fueron desapareciendo, pero era muy lindo sentarse como estudiante y escuchar a profesionales que ya estaban en el ejercicio del rol, y estar acá desde este lado me parece muy bueno. Y mientras hablaban las compañeras acá, yo la verdad que les mentiría si les diría que a los 18 años elegí ser docente de primaria. Sabía que me gustaba enseñar, sobre todo enseñar historia. A los 18 me anoté en la uni, no pude seguir el ritmo de la uni, era muy chica, también estaban otras preferencias a esa edad. Y a los 19 comencé acá, y siempre una vez le dije a la profe Leticia, gracias por sacarnos a las aulas en primer año, porque ahí te das cuenta cuando entras al aula si esto es lo tuyo. Y me acuerdo mi primera práctica fue una semana y la disfruté muchísimo. Saber que la teoría no solo está escrita en los libros, sino que la podés ver en la realidad, y está muy bueno, y ese ejercicio de ver la teoría en las aulas lo hago hoy y digo, qué buena formación tuve porque tengo el ojo entrenado para ver qué está bien, qué está mal. Hoy para mí la profesión es un ejercicio ético y con compromiso, y ese compromiso me lo fue generando la formación, así que todo el tiempo, a veces sí quiero dejar. He pasado este año por momentos en que dejé el sistema porque habían cosas que no me gustaban, y conversando con una profesora de acá también del instituto, bueno, me hizo ver otras cosas, y huir no es
creo yo no es la salida, sobre todo cuando uno tiene este compromiso del que les hablé anteriormente. Y hoy aposté por una escuela, estoy ahí y estoy, creo yo, introduciendo cambios muy buenos que me aportan personal y profesionalmente. Así que si todavía no están dubitativas con la carrera, las invito a que sigan. Bueno, la presento, no necesito seguir con el micrófono, yo todavía me da. La profesora que nos acompaña es Claudia Romero. Claudia Romero es maestra hace muchos años, ya le llegó una carta que creo que estaba esperando, que es su carta de jubilación, ¿no? Y es también vicedirectora concursada titular de la Escuela 204. Y bueno, la pregunta tiene que ver con el primer tópico que les enviamos, cuáles fueron las motivaciones de la elección profesional. Respiró un poco porque llegó del trabajo. Buenas tardes y bueno, gracias por este bonito recibimiento. Uy, hay que viajar muy atrás en el tiempo. Agosto de 1988, ese fue el día en que yo comencé a insertarme en todo este mundo de la docencia. Yo egresé en el año 1985 de un secundario que no tenía nada que ver con la pedagogía, por decirlo de alguna manera. Yo egresé de la escuela técnica, en ese tiempo era la ENET número 1, escuela técnica, así que mi orientación estaba muy alejada de lo que habitualmente se estudiaba en una carrera docente. Y la verdad que si me pongo a pensar en mí, seguramente más de uno lo habrá vivido en su infancia, no muy lejana porque ustedes son muy jóvenes, el jugar a la maestra, ¿no? El tener el pizarrón y el imitar a tu seño, a la seño de ese tiempo. Imagínense que yo soy tan antigua que soy de una escuela nacional en kilómetro 5, hoy es la escuela número 111, tan cuestionada en este tiempo, ¿no? Y con esas maestras que uno tiene en su memoria, esas maestras hermosamente perfumadas, que parecía que toda la vida yo me les imaginaba que estaban así las 24 horas, ¿no? Porque uno idealiza a ese adulto que tiene adelante. Adultos que te daban oportunidades o no, porque la formación en ese tiempo era otra. Y estaba bien, porque la infancia era otra. Y así que fui haciendo todo mi camino y con bastantes inseguridades, porque no estaba lista para una universidad, me inserté en una carrera docente. Si era lo que quería hacer, la verdad no lo sé, pero lo fui descubriendo mientras estudiaba. Y me iba bien porque, imagínense, Manganiello, pero seguramente quedó en la historia y ya esos libros no sé. Pero imagínense, yo me acuerdo que fui al instituto y todos me miraban raro porque me decían, ¿qué haces acá? Porque es verdad, mi camino iba hacia el este y yo quería tomar el rumbo hacia el oeste. Pero toda mi vida fui así, ¿no? De obstáculos en la vida docente los vamos a encontrar siempre. El punto es que ante eso está nuestra creatividad, está nuestro ingenio y las ganas de hacer. Y bueno, todo eso lo tenía, ya venía incorporado conmigo, entonces era ir hacia adelante. Y me desafió la carrera y me empecé a enamorar. Me empecé a enamorar de la docencia y empecé a entender que uno tiene una misión en la vida importantísima porque es tocar vidas ajenas. Me empecé a dar cuenta de la gran responsabilidad que estaba teniendo frente a mí. Cuando me paro en un aula y tenía 25 niños, 50 ojitos mirándome. Entonces ahí me di cuenta, ¿no? De esto que decía la colega, de mi misión ética, también política, ¿no? Esto que es transformar. Y con muchas inseguridades, porque uno no tiene la última palabra, aún no la tengo. Tengo los años vividos en la docencia, pero no puedo asegurar que ese sea el camino, porque todos los días voy descubriendo uno nuevo.
porque eso es el aula. Yo siempre digo que bueno, tengo hoy la fortuna de estar en una vicedirección, porque me permite tener esa cercanía, esa proximidad al aula que a veces la dirección hace que uno pierda de vista, porque está tan abocado a todo lo que es organizativo y que es importante, que pierde de vista el corazón de la escuela, que es el aula. Y hay que acompañar porque la formación es distinta, las necesidades son otras, y esta infancia nos reclama imperiosamente, y hay que darle lo que reclama, no lo que uno cree que necesita. Entonces hay que conocerla, hay que palparla, hay que vivirla para poder transformarla, ¿no? Porque no es solamente el niño, sino es la familia que está atrás. Así que creo que han elegido la mejor carrera. Creo que todas ustedes que están acá tienen una visión y una misión en sus vidas, ¿no? Que tal vez uno dirá, bueno, monetariamente no signifique mucho nuestro sueldo, y ustedes saben que hay una lucha permanente, ¿no? Pero hay algo que va más allá de la lucha, que es importante, y que es el sentido de enseñar. Así que, bueno, creo que esto es como una introducción, y bueno, continuamos entonces. La idea es, si ahora después de la pregunta, si abrimos para que puedan las chicas preguntar, las chicas y chicos preguntar, pero si hay alguna experiencia que ustedes recuerdan que diga, sí, acá tengo que quedar, o valió la pena, o vale la pena que yo me quede. Si recuerdan alguna experiencia que las haya tocado o movilizado de manera tal que digan, sí, este es mi lugar, acá puedo hacer, no sé, cualquiera de las cuatro. Yo cuando hablo de cuando aprendí a trabajar, ¿sí? Yo siempre me remonto, en el año 1995, salí titular en una escuela muy humilde, que no me acuerdo haberla anotado. Yo me recibí en el año 91 y en el año 95 salí titular. Llegué a una escuela muy, muy humilde, ¿sí? Cuando dije, ¿qué hago acá? Empecé a trabajar y realmente sí, había mucha necesidad. Realmente no estábamos ofreciendo lo que esos alumnos necesitaban, esos estudiantes. No estábamos haciendo las cosas bien. Entonces ahí había mucho para trabajar, pero fue un desafío muy grande. Cuando en el año 2003 llegó, yo siempre hablo de una directora que nos abrió las puertas y nos enseñó a trabajar. Y yo dije, este es el lugar, yo acá me tengo que quedar, porque tengo que tratar de no arreglar, pero dar más de lo que di hasta ahora. Yo sabía que podía más todavía, pero de la mano de esta directora que llegó, y lo que hizo fue, ella ya en esa época estaba hablando de inclusión, estaba hablando de trayectoria escolar, de la trayectoria real. Nos estaba diciendo, estos chicos tienen la oportunidad, no tienen techo y pueden mucho más. Y las familias tienen que conocer este proyecto educativo. Y nos abrió las puertas, porque era una escuela que cuando uno después la mira, ¿no? En el tiempo, estaba encerrada, las puertas cerradas, las paredes, esos bollos que habían, esas patadas que nuestros alumnos daban, estaban tapados con un afiche de color. Esa era la solución, de tapar las cosas hasta ese momento. Entonces nos dijo, no, acá no se puede seguir así. Ustedes también, y a conocer nuestras trayectorias también como docentes, porque éramos docentes que veníamos con distinta formación, distintas formas de ser. Entonces a todos nos dio la oportunidad de cambio y nos hizo confiar en que nosotros podíamos y que esos chicos estaban ahí que nos necesitaban. Y nos necesitaban muchísimo, y esas familias también, porque no sabían qué hacer.
Entonces empezamos a trabajar en un proyecto educativo totalmente distinto, ¿sí? Yo siempre digo abrir las puertas. Esa escuela blanca que había, la del tanque blanco, se transformó y nos empezaron a conocer, ¿sí? Distintas instituciones, tuvimos que salir, entraban también a la escuela distintos actores institucionales, hacíamos proyectos para que nuestros alumnos vayan a otras escuelas a compartir con otros alumnos de otros barrios que no nos hubiésemos imaginado nunca. Llegaron formadores a trabajar con nosotros, ¿sí? Y acá hablo de la profesora María José, que llegó a trabajar y a enseñarnos y a recuperar proyectos, ¿sí? Y ahí me quise quedar hasta el 2012. Realmente la escuela cambió, y cambió porque todas pudimos trabajar y darnos cuenta de lo que podíamos ofrecer, de que estos chicos tenían oportunidad y que nosotros podíamos darle mucho a través de la enseñanza. No cubrir sus necesidades materiales, porque no podíamos llegar a eso, pero sí podíamos enseñarles y hacerles ver todo lo que ellos podían, darles esa confianza. Trabajamos en red. En esa época empezamos a trabajar en red con el CPB, con la biblioteca, con distintas escuelas, con el centro de salud. Ganamos un proyecto de cine en la escuela, ¿sí? Donde tuvimos muchísimos recursos. No teníamos forma de decir, no podemos trabajar porque nos falta. De una escuela pequeña, con mucha carencia en lo edilicio, pasamos a tener una escuela que tenía todo: laboratorio, sala de computación, una biblioteca gigante, ¿sí? Entonces yo ahí sí me quise quedar. Y ahí yo digo, yo aprendí a trabajar. Y estábamos en el año 2003 hablando de inclusión educativa, no de integración. Lo digo porque, o sea, perdón, pero realmente cuando hablo de esa experiencia y recupero, hubo resistencia, sí, Cuando ella llegó hubo mucha resistencia porque nosotros trabajábamos de otra manera. Entonces no entendíamos qué venía a hacer. Cuando nos encerró, nosotros teníamos un piso rojo muy feo, pero era nuestro piso rojo. Y vino y lo enceró. Y no entendíamos por qué. ¿Para qué estos chicos necesitaban ese piso rojo encerado? Hasta eso, fíjense. Y ella nos hizo entender que esos chicos no iban a poder tomar la leche si no tenían su mantel y su taza limpia. Y ahí entendimos qué era lo que ella quería. Y nos sumamos a esa idea. Así que bueno, espero que sirva ese recuerdo, esa experiencia. Bueno, la mía es parecida también. Yo empecé a trabajar el año pasado, en el 2021, porque bueno, si bien me egresé en marzo de 2020, ese año no hubo designación de cargos, así que estuve todo un año sin trabajar dentro del sistema. En el 2021 tomé un cargo también en una escuela que yo, como toda maestra Nobel, hay cosas que sé y hay otras cosas que no sé. Tomé una escuela que me quedaba muy lejos de mi casa. Me bajaba del colectivo y tenía que caminar 8 cuadras. Así que, siendo que a la vuelta de mi casa había una escuela con cargo, yo no pensé en eso. Sobre todo igual porque quizás a mí me gusta apostar a las escuelas de los barrios, porque son escuelas a las que las docentes casi no llegan. Hay muchas licencias sin cubrir en esos barrios. Y el año pasado tomé en esa escuela porque recuerdo que habían 8 cargos sin cubrir. Y fuimos 4 las años que lo tomamos, a los cargos esos. Yo elegí 4º grado, me acuerdo que daba sociales y educación ciudadana, porque bueno, ciencias sociales me gusta mucho, es un área que tengo bastantes ideas a la hora de enseñar. Y bueno, cuando llegué, yo me acuerdo que era un lunes, 8 de marzo, Día de la Mujer, y la escuela, como todas las escuelas en ese momento, se estaban reorganizando post pandemia. Entonces llegué a la reunión de personal ese día y nos explicaron cómo iban a ser las burbujas, horarios de entrada, horarios de recreo. Y bueno, empezamos, mientras la escuela se adaptaba a las nuevas condiciones, empezamos a trabajar desde la virtualidad. Habían encuentros por Meet, una vez por semana, 40 minutos por área. Yo recuerdo que tenía 2 cuartos y tenía alrededor de 50 chicos, 25 por cada cuarto. De esos 50 chicos se conectaban al Meet 20.
Es decir, habían unos 30 más o menos que no estaban recibiendo la enseñanza de los saberes que proponía el diseño. También a Classroom tampoco respondían, ¿no? Así estuve 2 semanas hasta que por fin logramos la presencialidad, porque bueno, la presencialidad no era una decisión de la escuela, sino que era toda una gestión que se hacía con supervisión de escuelas y con el ministerio. Así que se logró empezar paulatinamente la presencialidad por burbujas, y había una semana que una burbuja no iba y otra semana que la siguiente burbuja no iba. Y así por horarios, porque bueno, los chicos no podían juntarse por el tema de la separación, no podían estar muy juntos en grupos. Entonces sexto grado entraba en un horario, salía en otro, quinto también y cuarto también. Cuando empieza el tema de las burbujas, yo tenía por cada cuarto 13 y 12 chicos, ¿no? Por burbuja. De esos 13 iban 8, de esos 12 iban 5. O sea, había muchas personitas que no estaban yendo a la escuela. Entonces empezó un trabajo ahí a tratar de vincular esas trayectorias que estaban totalmente desvinculadas desde fines de año 2018, porque si bien antes no teníamos pandemia, pero sí teníamos una situación de conflicto por diferentes temas que las escuelas estaban cerradas. Entonces habían chicos que desde hace 2 años que no iban a la escuela, o que iban de manera intermitente, ¿no? Iban una semana, la otra no, y así. Eso con la pandemia se acrecentó un poco más, así que empezó un trabajo de llamar a los padres, unirlos a ellos a los grupos de WhatsApp, pasar tareas, imprimir tareas, y hacer que vayan a las escuelas, porque creo que una de las cosas más importantes que tienen las escuelas es generar vínculos con el otro. Y si bien la virtualidad nos ayudó mucho, cuando esa virtualidad no es posible y la presencialidad está siendo posible, había que tratar de que esos chicos vuelvan al sistema. Entonces empezamos a agotar todas las medidas, llamar, hacer actas. Si bien algunos padres sí empezaron a mandar a los chicos a la escuela, habían otros que estaban resistiéndose a volver, porque bueno, era un contexto difícil donde la familia y los estudiantes ya no sabían la importancia de la escuela, se había perdido esa misión de la escuela de preparar para el futuro, ¿no? Al fin de 2 semanas logré recuperar a mis alumnos, pero había uno que no había caso, que no venía. Era un alumno que era boliviano. Él estuvo en el 2019 en la escuela, pero se fue a vivir a Bolivia en ese año. Entonces pidió el pase a otra escuela de Bolivia. En el 2021, en febrero, había llegado a Comodoro, pero no tenía DNI por el tema de que pasó ilegalmente por la frontera de Argentina y Bolivia, entonces no tenía DNI, no estaba registrado en el país. Pero sí se le inscribió en la escuela, porque hay una de las cosas de la escuela que no puede negarse a recibir a ningún chico, por más que le falte documentación. Y la rastreamos a la madre con la policía comunitaria. Acá tejer redes con otras instituciones fue clave ahí, y la mamá se acercó a la escuela, se comprometió a que el alumno iba a asistir a la escuela, no solo él, que tenía 8 y que tenía que estar en cuarto, sino los hermanitos que tenían que estar en primer grado y en nivel inicial. Eran 4 hermanitos, y comenzó a ir. Yo me acuerdo, fue un miércoles que lo conocí. Llovía mucho, la escuela tiene calles de barro, entonces esos días prácticamente los chicos no van porque las calles quedan anegadas, digamos, no se puede transitar. Pero él estaba ahí. Yo me acuerdo que si bien mi cuarto entraba a 8:30, yo tenía que estar 7:50 en la escuela, tenía que cumplir el horario docente. Llegué y lo vi paradito afuera de la escuela, abajo de un techito que había, y le pregunté a la señora de turno quién era ese nene. Bueno, me lo nombra, ya conocíamos la situación familiar, y le dije por qué no lo hacía entrar. Y dijo no, porque yo le expliqué a la mamá que entraba a 8:30, igual lo dejó. Ahí bueno, lo hice entrar yo, a cargo mío, ¿no? Bajo mi responsabilidad. Lo llevé a sala maestros, y empecé a preguntarle una conversación sutil para conocer un poco de su vida familiar por parte de su voz, ¿no? No quería que me cuenten cómo era su vida, sino que quería que él me la cuente, a ver qué quería contarme también. Y ese día él andaba con una camiseta de fútbol y bueno, le entré por ahí, ¿no? Por el fútbol. Yo a veces miro fútbol, sé un poco,
y establecimos una conversación. Le pregunté por qué no había llevado guardapolvo y me dijo, mi mamá no sabía que tenía que traer guardapolvo. Y le digo, bueno, ¿y útiles tenés? No había llevado útiles tampoco. No, mi mamá no alcanzó a comprar, ¿no? Siempre justificando a su familia. Y bueno, yo sabía que en la biblioteca habían ciertas vestimentas que los chicos vieron que por ahí se pierden, se dejan ahí olvidados en la escuela. Fui a la biblioteca, buscamos un guardapolvo, había uno de su talle. También entre la escuela, entre los docentes, armamos una mochila. Todo en media hora, hasta que entren los compañeros a las 8:30. Bueno, lavamos carpeta y yo le dije, mira, todos los días, menos los lunes que tenés educación física, tenés que venir con guardapolvo. Y me dijo que sí, bueno, que iba a llevar los útiles. Y me dijo, mi mamá me dijo que también me iba a dar la leche a mí acá. Y yo le digo, sí, te damos la leche 9:30. Dice, ¿y ahora no me la van a dar? Y yo le digo, bueno, ahí tuve que flexibilizar el horario de la escuela, siempre y cuando pidiéndole permiso a la directora, ¿no? Y la directora me dijo, sí, no hay problema, vamos a darle un té. Le dimos un té y comía con tanta desesperación que vos decías, ¿qué estará pasando en la casa que viene en esas condiciones? Bueno, desayunó, ingresó, le hicimos hacer la fila con los demás compañeros, porque tampoco es la idea de que él se sienta que es especial. Tenía que integrarse también a esos compañeros que no conocía. Además había frases que él decía en quechua. La lengua argentina prácticamente la hablaba muy monosilábicamente. Y a las 9:30 volvió a tomar desayuno con la misma desesperación que una hora antes. Y después cuando salimos, él me acompaña, yo me tenía que ir a tomar el colectivo, y vivía enfrente de la escuela, y había estado sin ir 1 mes y medio casi. Y bueno, después, con el transcurso de los días, nos fuimos enterando de que ellos vivían una situación bastante violencia intrafamiliar, porque el papá era camionero, y cuando él viajaba no lo dejaba salir de la casa ni a él, ni a la mamá, ni a los hermanos. Entonces viajaba 5 o 6 días a repartir alimentos como camionero, y esos días ellos no podían moverse de la casa. Imagínense la violencia simbólica, violencia física y simbólica cuando él no estaba, que a través de mensajes, llamadas, controlaba toda la situación familiar. Y así fue intermitentemente, porque cuando el padre no estaba, él no iba a la escuela. Así que estuvo yendo. Lo poco que iba, se trabajaba mucho la alfabetización, porque él venía de un sistema educativo boliviano que, si bien es latinoamericano, pero es diferente al de acá, se suma y se resta de diferente forma. Entonces había que tomar eso, pero tampoco sin negarle la posibilidad de que él se exprese en ese sistema. Para resumir, en el mes de abril, que fue el acto del Día de Veterano, él ya no fue, dejó de ir hasta el 15 de abril, que lo contactamos de nuevo. No nos atendían los llamados, nos habían bloqueado, a mí me habían bloqueado de WhatsApp. Nuevamente la policía comunitaria intenta rastrearlo, y sí, da con él y con su familia, estaban en kilómetro 8. Y bueno, la mamá nos comentó cuando se acerca a la escuela de que se le había vencido el contrato de alquiler, que no podían seguir pagando alquiler, y que habían decidido, bueno, tener un terreno en kilómetro 8 y hacer su casa ya, su casa propia. Entonces le dijimos, bueno, inscríbalo en una escuela de zona norte, le hicimos los contactos y lo inscribió en una escuela de zona norte, y el último día vino con el nene porque decía ella que el nene quería venir. Vino el nene, me devolvió el guardapolvo que le habíamos dado, porque dijo que su mamá le había podido comprar uno, y como pudo, con sus letras, me escribió una carta que la quería traer hoy, pero no pude, porque no sé dónde la dejé, que no se quería despedir, pero que tenía que hacerlo y que me amaba mucho. Santi la firmó. Y la rescato esta experiencia porque este año, yo no lo veo desde el año pasado, este año tuve que hacer una intervención, en realidad quise ir a hacer una intervención solidaria por el Día de las Infancias en un espacio comunitario de kilómetro 8, y habían muchos chicos, alrededor de 300, muy humildes también, y él estaba ahí con los hermanitos y su mamá estaba sirviendo la leche. Digamos que de alguna forma yo creo que le devolvimos la confianza a esa mamá y a esa familia sobre la importancia de las instituciones para acompañar las infancias, ¿no? Así que es una experiencia muy linda que me gusta mucho.
Bueno, a ver, pensando en una de las tantas situaciones, porque en 33 años hay tantas situaciones que se presentan en la vida de un docente y que dicen acá es y acá es. Tuve muchos acá es, creo, escuchándolas pensaba, ¿no? Yo cuando me recibo empiezo a trabajar en una escuela, fui muy afortunada, empecé a trabajar en la escuela 43. En ese tiempo, en la gestión de una gran directora, Cristina Saraiva de López, una vicedirectora impecable, Dolores Domínguez, que creo que fueron completando mis años de formación en lo que en ese entonces hablamos hoy de alfabetización inicial. Y bueno, tuve una formación de parte de mis directivos dentro de la institución, ¿no? Una institución que tenía todo, una escuela que tenía todo, una escuela numerosa, una escuela que explotaba de alumnos con un nivel, digamos, de familias que tenían acceso a todo, y la verdad en donde se marcaba a rajatabla la tarea nuestra, ¿no? Impecablemente monitoreada, con visitas a aula muy seguidas, con un acompañamiento a los docentes que recién iniciábamos en esa escuela. Entonces la verdad que uno tenía como un sello después de la escuela 43, después de haber trabajado muchos años. Y como toda actividad que uno inicia como suplente, va de escuela en escuela, me tocó después estar en una escuela de barrio, el barrio en Kilómetro 8, en zona norte, el barrio estándar, que es la escuela 171. Una escuela con mucho espacio, muy nueva, en una gestión de un director muy amable, Aldo Cabrera, y con él estábamos como iniciando la escuela, ¿no? Entonces veníamos docentes con distintas trayectorias, con distintas trayectorias, con distintas experiencias. Mi fuerte siempre fue matemática, siempre, mi especialización fue en matemática, y uno se prepara para todas las áreas, ¿no? Pero yo entendía que mi camino iba por ahí. Y me acuerdo que cuando llego a la escuela yo tenía un segundo grado con 7 alumnos y no se abría el aula si no tenía una cantidad considerable que superara 18. Así que fue salir a buscar niños y empezar a conocer otras realidades más desacartonadas. Pero la verdad que uno empezó a generar una familiaridad con las familias diferente. Tenía estas características de escuela rural, pero en un espacio urbanizado. Y las familias necesitaban generar una confianza y un vínculo con el docente. Era muy importante. Y eso es lo que lográbamos, ¿no? A tal punto que a veces, no sé, llegaba alguien con una canasta con huevos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, porque era muy cerquita de la zona de Quintas. Hoy esa escuela, la configuración de esa escuela ha cambiado porque ha crecido en espacio y en demanda de alumnos, pero en ese tiempo éramos muy poquitos, éramos 2 secciones de cada grado. Y me di cuenta de lo útil que era en ese espacio, porque tenía todas las ganas y había mucho por hacer, sobre todo en esto de ganar alumnos. Y trabajé muchos años en la escuela 171, hasta que llegó el momento de retirarme. Creo que me fui cuando se fue el director de escuela, una persona que la verdad que en la gestión nos daba mucho lugar a todos los docentes y nos permitía hacer, ¿no? Pero obviamente diseñando un proyecto educativo que sirviera a la comunidad. Nosotros fuimos una de las escuelas que teníamos un espacio dentro de la escuela que tenía que ver con una especie de quinta,
¿sí? Porque se trabajaba mucho con proyectos de índole agrícola, y la verdad que venía la familia incluso, había como espacios de charla, y fuimos tomando todas esas oportunidades, ¿no?, que nos brindaba cada una de las familias y trayéndolas a la escuela para acrecentar ese proyecto y que tuviera un valor, ¿no? Y fue creciendo en matrícula la escuela, y eso fue bueno, porque nos daba la impronta de que por ahí iba nuestro camino. Y luego salgo titular en la escuela 43 y mi trayectoria continuó ahí, y también sentí que era necesaria, porque mi modo de trabajar tal vez en ese tiempo no era el habitual, no era la estructura. Me gustaba que los niños piensen, generar espacios de diálogo dentro del aula para pensar matemática. Y entonces mi propósito era ese, y tal vez el tiempo que implicaba esa actividad se salía de lo estipulado, pero yo sentía que por ahí era, porque a los chicos les gustaba, y en la clase de matemática no tenía ausentes y las tareas las hacían todos. Entonces empecé a ver que ese miedo a las matemáticas que había en algunos chicos se empezó a perder, porque todos podían aprender, no había nadie que no pudiera pensar. Y cuando se dieron cuenta de esto, creo que se despertó ese amor por las matemáticas. Y después, bueno, yo transité la escuela 43 con una escuela de gestión semi-privada, que fue el de Anfunes. Entonces mi mañana en la escuela 43 y mi tarde era mi colegio de Anfunes. Niños con distintas realidades, pero con las mismas necesidades, ¿no? O sea, creo que no hay niños distintos. Eso también es algo que aprendí a ver. A todos nos atraviesan distintas emociones, distintas realidades, la disposición de aprender. Creo que pasa mucho por lo que decía la colega, ¿no? El cómo está la familia, cómo está la relación intrafamiliar afecta el aprendizaje, sí, porque la disposición de aprender no es la misma para un niño que está emocionalmente sano que aquel que tiene situaciones para reparar, ¿no? Y que hoy, como en aquel tiempo, había otros modos de atender, porque en esta trayectoria escolar llegué a ser maestra de orientación y tutoría en un tercer ciclo cuando se habilita la EGB3, ¿no? Y entonces fui MOT, y en ese tiempo estar en una cercanía con familias y alumnos en una tarea muy puntual y muy clave, me hizo ver, ¿no? Que el aprender, para que el niño aprenda, no solamente tienen que estar satisfechas sus necesidades básicas, sino también su situación emocional. Y hoy en día esas situaciones están agravadas, porque cada vez llegan más niños con más demandas y más situaciones que atender. Esos niños inquietos, pero también esos niños callados, que parece que están perdidos en el aula, que no hablan, que no hay un espacio de comunicación, que si no lo genera el docente, ese niño llegó, transitó su día y se fue a su casa y no se comunicó con nadie. Entonces, vuelvo a lo que ella decía, ¿no? Los ojos para ver, ese ojo clínico, que es tan necesario en nuestra tarea. No sé si hay preguntas. Vamos a escucharlas como planteó Cristina, porque bueno, armaron preguntas y los escuchamos. Bueno, creo que se han tocado varios cambios que ustedes han percibido en la
tengo la sensación de haberme ofrecido muy rápidamente. Claro, porque se me viene una serie de ideas a la cabeza. Yo también pensé muchas veces. ¿Sí? Ahí. No, me acordé de muchas cosas que escuchaba a las chicas conversar y ahora les voy a explicar por qué las voy a felicitar a ella y a vos también, al principio que hablaste de los niños. Yo creo que una de las cosas que a mí en lo personal más me ha preocupado es esta tendencia que hay en la formación de los profesores, de todo aquel que se va a tener que dedicar o que se dedica a la formación de otro. Hay como una insistencia, como un remanente que sigue estando, que es que lamentablemente a los profes nos forman para hablar. Y a raíz de lo que estuve escuchando recién, que lo aplaudo calurosamente, cuando dijiste, le pregunté, quería que eso es clave, porque lamentablemente, más allá de que esté todo bien la cuestión contextual, los niños con un equilibrio emocional interesante, las necesidades básicas satisfechas, muchas veces se pierde de vista que la lógica que tienen los chicos no es la lógica que tenemos nosotros. Entonces es imprescindible en algún momento del proceso, que ustedes verán cuándo es, parar y decir, te escucho. Yo siempre cuento un chistecito que parece una pavada, encima un chistecito de Jaimito, pero que da la pauta de esto, ¿sí? Y el chiste, que es muy conocido, tiene que ver con que una docente está enseñando la resta. Entonces le pregunta a los niños, ella, todos los niños escuchando, si en una rama hay 3 pajaritos y viene un señor malo y le tira un pajarito, ¿cuántos pajaritos quedan en la rama? Todos los niños dicen, ¿cuántos dicen? 2. Y Jaimito dice, no queda ninguno. Y la señorita lo empieza a mirar. A ver, Jaimito, a ver, 3 pajaritos hay en la rama. Este señor mata a 1. ¿Cuántos quedan en el? ¿Cuántos quedan en la rama? Sí. Hasta que llega un momento que la señora, después de 2 o 3 veces, para y dice, a ver, Jaimito, ¿por qué me está diciendo que no queda ninguno en la rama? Y porque del estruendo que hace el rifle, se vuelan todos los pajaritos. Fíjense que recién cuando ella se iluminó y dijo, ¿por dónde pasa el pensamiento, Jaimito? Y paró y lo trató de recuperar, la cuestión se acomodó. Bueno, entonces, una de las permanencias es esta insistencia en hablar, explicar, y dale, que te hablo, y nunca paro a recuperar. Las chicas hablaron también de la cuestión emocional, tu lógica. ¿Qué lógica estás poniendo en juego vos en ese momento? ¿Se entiende? Como somos todos grandes, le voy a terminar de contar el final del cuento, Jaimito, porque no termina ahí. Entonces, Jaimito le dice a la señora, la señora le dice, muy bien, Jaimito, no es la respuesta correcta, pero me gusta cómo pensás. Jaimito le dice, yo le voy a hacer uno a usted, señorita. Si hay una señora comiendo helado con la lengua, chupando un helado, y otra comiéndolo con la cucharita, ¿cuál es la casada? Y la señorita dice, ay, Jaimito, ¿en qué situación me pone? Y me imagino, la casada es la que está chupando el helado con la lengua. No, señorita, la casada es la que tiene el anillo. No es la respuesta correcta, pero me gusta su forma de decir. Esto también nos ubica en un otro sujeto que, aunque pequeño, tiene su lógica, tiene sus deseos, tiene sus ideas, tiene necesidad de poner su palabra en el mundo, como decía otra. Bueno, ahora yo sé que están leyendo Freire, están leyendo Paulo Freire en la formación. Tardó muchísimo en llegar Paulo Freire al sistema educativo argentino. Cuestión que me llena de alegría. Bueno, el sujetito que puede poner su palabra en el mundo.
Entonces, esa es una de las permanencias, que a mí en lo personal me preocupa bastante. No sé si quieren tomar alguna otra permanencia, hay varias. Sí, muchísimas. Hay varias. Ella habló del piso rojo, ¿no? De que la directora, porque las escuelas sufren el deterioro del tiempo, ¿no? Y a veces el Estado está ausente, mayor parte del tiempo está ausente en el cuidado y mantenimiento de la institución. Hoy hay cosas que han cambiado. Hoy el director se ocupa tiene que saber no solamente cómo funciona una caldera, yo les puedo dar un curso acelerado de cómo funciona la caldera de la escuela, de esta institución, cómo va el sistema de calefacción, por qué en unas aulas hace mucho calor y por qué en algunas otras no funciona el radiador, qué presupuesto es necesario para cambiar una pileta de un baño o cambiar, por ejemplo, algunos desagües, porque de todo eso se encarga también el director de una institución. Pero si hay algo que tiene que permanecer y que no tenemos que perder de vista, es el espacio de uso de los común y el espacio de las aulas, que tiene que ser un espacio digno. Y cuando digo un espacio digno, digo que tiene que ser un lugar donde llegue ese niño y se sienta contenido. Entonces por ahí recordaba que ella hablaba de ese piso rojo encerado. Claro que sí. Tiene que ser un espacio en donde se quede y le den ganas de permanecer y de estar. No con paredes rotas, rayadas. Aunque al otro día vuelvan a estar rotas y rayadas, hay que reparar. Porque eso es lo que tenemos que dejar, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar hablamos de dignificar la docencia, ¿no? Y el espacio de aprendizaje. Esto de invitar o habilitar la palabra. El docente no es el dueño de la palabra. El docente tiene que ayudar a que otros sean. Entonces, tiene que ser generador de espacios de comunicación y habilitar la palabra. ¿Qué piensa? O sea, después de leer una narración, podemos generar espacios de diálogo y poder escuchar cómo piensan mis alumnos, ¿no? Y qué transformaciones puedo hacer de ahí. Hay tantas cosas que dicen los chicos todos los días que yo siempre digo que perderme en el aula es mi mayor placer, porque es estar en un rincón escuchando la práctica del docente para después charlar con él y volver a revisar esto que hizo hoy desde cómo se para frente a la clase, desde si escuchó a los del fondo, si detectó que en algún momento 2 o 3 estaban en otra cosa, si se fijó que ya su tono de voz fue siempre muy monótono y algunos niños empezaron a cansarse, si tuvo en cuenta, ¿no?, que al fondo lo que escribió en la pizarra no se lee. Hay tanto para mirar y esas cosas permanecen, porque eso es algo que no perdemos de vista nunca. Si ese cartel tenía un buen color y la letra era legible, y si esa imagen que preparó era pertinente y tiene sentido y significado que esté en el espacio del aula. Si es un aula de alfabetización en donde los chicos aprenden a leer y escribir, si tiene todo lo necesario, si están los portadores de texto, hay cosas que tienen que permanecer. Entonces, cuando hablamos de tener espacios de matemática, pues que se viva la matemática dentro del aula. Si hablamos de un aula de ciencias, pues que esté inundado de ciencias, que haya espacios de biblioteca con revistas en donde se vea y se palpe la ciencia, ¿no? Entonces, hay mucho para seguir construyendo. Hay mucho que nosotros, que ustedes mismos pueden llevar. Me acuerdo cuando estuve en una práctica de alfabetización inicial, siempre pensé en ese momento que lo más útil que podían hacer quienes estaban en formación docente era preparar
todas las herramientas, ¿no? Como si fueran las valijas con todo lo que tenían que llevar cuando estuvieran paradas frente al aula. Creo que eso es fundamental, ¿no? De preparar clases y ensayar, ¿no? Como si estuviéramos en esa práctica. Y eso también lo hace un maestro, eso también lo hace un maestro que ya tiene el título. Ensaya su práctica, piensa en las posibles respuestas de sus alumnos, porque no va a improvisar. Prepara su clase, la revisa después y vuelve a empezar. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo. Lo que querías decir. Con mis compañeras habíamos pensado más que nada para los docentes que tienen un largo periodo de trayectoria, cómo fue con el tema del cambio de contexto social que fue teniendo la Argentina para ustedes, en su propia experiencia, cómo fue adaptarse y aplicar las nuevas cambios, por ejemplo la ESI, con sus propios valores, cómo fue enfrentar eso y adaptarse a algo nuevo. Bueno, perdón, yo no quería dejar de pasar algo con respecto a la pregunta, sí, antes de contestar esa, de la que hiciste con respecto a las permanencias. Hay algo en la permanencia que a mí me preocupa, ¿sí? Y que es esto de poder mirar a las familias. Y esas miradas que teníamos antes de las familias que acompañan a nuestros alumnos, muchas veces persisten y eso me preocupa mucho, ¿sí? Porque por ahí uno cuando mira un informe o un legajo, lo primero que mira es no tiene acompañamiento familiar, ¿sí? Llega tarde por esto, no hizo la tarea por la familia, no, y realmente eso, o sea, de poder trabajar y generar ese vínculo que la familia también nos necesita, que la escuela tiene que abrir las puertas y poder trabajar con las familias, mostrar este proyecto educativo, qué estamos haciendo, cuáles son los objetivos, ¿sí? Porque realmente también hay familias que necesitan, ¿sí?, entrar a las escuelas, conversar con ese directivo o con ese maestro, para poder, porque muchas veces no sabe cómo acompañar a ese estudiante y siguen estando las culpas, ¿sí? El alumno no sabe, no hace por la familia que le tocó. Entonces eso es gravísimo, porque estaba, ¿sí?, y está todavía. Entonces, como equipo directivo en este momento, ¿sí?, es trabajar todo el tiempo esto, ¿sí?, que hay una familia detrás que acompaña y que muchas veces hay que enseñar a acompañar, porque no lo sabe, ¿sí? Entonces, esa es la permanencia que a mí me preocupa. No, yo sí. No, y bueno, y con respecto a los cambios, cómo nosotros nos vamos a acomodar, o sea, los docentes con los nuevos enfoques, como la ESI, la nueva ley de educación, distintas resoluciones, y es esto de poder siempre, primero, seguir capacitándonos, ¿sí? Nosotros tuvimos una formación, por ahí hay tensiones, desde nuestra formación a los nuevos enfoques, y es esto, estamos en el sistema y tenemos que capacitarnos, aprender, ¿sí? Si no sabemos preguntar, trabajar en forma colaborativa o en equipo para saber cómo, nunca en soledad, ¿sí? Porque por ejemplo con la ESI nos pasa estas tensiones de, bueno, ¿qué tenemos que enseñar? Pero entender que hay lineamientos que nos acompañan en nuestra tarea, ¿sí? Hay mucho material curricular que está y que nos dice cómo trabajar, ¿sí? Entonces esto, que no estamos solos, que hay toda una normativa que acompaña estos cambios, que tenemos que seguir aprendiendo. Y yo tengo 30 años en la docencia y bueno, y todo el tiempo es pensar junto a otros, ¿sí? Buscar ayuda si no lo puedo lograr sola, ¿sí? Porque muchas veces compartir los logros es más fácil, pero pedir ayuda y decir no sé cómo puedo hacerlo, por ahí eso es lo más difícil. Entonces eso en las escuelas. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando con distintos equipos, ¿sí? O buscando, ¿sí?, profesores que nos ayuden, ver cómo es el tema de la evaluación, cómo mirar la evaluación de otra manera, que también eso es una de las permanencias que por ahí muchas veces nos preocupan, el tema de la evaluación, cómo estamos evaluando a nuestros alumnos. Entonces, bueno, es toda esta mirada y pensar que muchas veces no es si esto está bien o esto está mal. No, es esto, recuperar la teoría y ponerla en tensión con esta práctica. Y de ahí vamos a tener,
¿sí? A ver si esto está bien hacerlo de esta manera o está mal, ¿no? Pero es eso, no podemos decir esto sí lo dejo de lado y arranco con esto que es nuevo y me sirve más. No, recuperar la práctica, la teoría, leer mucho, ¿sí? Seguir capacitándose. Eso creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No, yo quería hacer un comentario. Claro, ustedes son todos más jovencitos, los cambios los vivencian la ESI, y yo me quedé colgada pensando otros cambios que hubieron en el sistema. Y bueno, me parece fantástico lo que dicen las chicas porque creo que son dos ejes fundamentales. El estudio, la formación constante y una apoyatura en otros. Yo hoy acá escuché y celebro haber encontrado apoyaturas en otros adentro de las instituciones, que no es habitual. No es habitual de los equipos directivos, por ejemplo. Nosotros hicimos trabajo de investigación en varios niveles y fue una constante. Adriana me parece que participó en nuestro trabajo de investigación de docentes nobles. La totalidad de la gente que nosotros entrevistamos, su apoyatura había sido un compañero de trabajo, con buena onda, que se acercó, y bueno, empezó su proceso de socialización laboral, ¿no? Pero bueno, así que me parece que esto de continuar la formación constantemente y apoyarse en otros es una cosa recomendable. Lo que yo también he vivenciado, cambios en relación a la perspectiva de donde uno trabaja. Yo atravesé la psicogénesis, yo estudiaba a Piaget en la universidad y veía lo que estaba pasando en las escuelas con Piaget y bueno, nada, y no toda la gente está dispuesta, no, vamos por acá, vamos a esta formación, vamos a continuar estudiando. Entonces había una distancia sideral entre lo que decía la teoría y lo que uno veía que se aplicaba en la práctica. Y otros cambios que me parece que hoy en día son importantes en relación a la manera de trabajar o la ayuda que uno tiene que pedir. Porque hay dos cosas que a mí me parecen importantes. La modificación legal, jurídica, de los niños escolarizados en general, que son sujetos de derecho hoy en día, ¿sí? Esta cuestión que regía cuando muchos de nosotros éramos chicos inclusive, se ha modificado de manera sustantiva. Esto no es más así, ¿sí? Entonces nos obliga a otro tipo de posicionamiento. La cuestión de la autoridad. Esta autoridad, los que han leído Bourdieu con la profesora Velázquez, la reproducción, que habla de la autoridad pedagógica, cuando Bourdieu escribe esto, la autoridad pedagógica era algo que casi se entregaba, era un mandato estatal, nadie te venía a cuestionar. Esto no rige más en las escuelas hoy en día. Esta idea de la autoridad pedagógica que el otro tiene, no está. Entonces son todas cuestiones que marcan disidencia muchas veces entre la vida en las aulas y lo que plantea la teoría. Pero me parece que si el estudio y el establecer alianza y articular voluntades con otros compañeros es fundamental. ¿Puedo decir algo? Sí. En relación a eso de que, bueno, de los cambios, que por ahí ellos lo evidenciaron más porque tienen más trayectoria dentro del sistema, les quería decir que igual, no sé, docentes nobles siguen enseñando como a ellos se la enseñaron a leer y escribir a los 6 años. Es decir, no basta con tener y vivir los cambios, sino que por ahí nos formamos con esos cambios, vamos a las escuelas, vemos que nadie hace lo que nosotros hacemos porque planificar una secuencia didáctica, pensar en la singularidad de cada trayectoria, es mucho trabajo, no es fácil, pero no es imposible. Si bien hay una realidad tangible de que hay docentes que hacen doble jornada y es cansador pensar secuencias didácticas para 2 turnos, pero es dichoso ver una clase donde todos participan. Yo hoy tengo 5 estudiantes con trayectorias diferentes, lo que no implica que yo hago 5 secuencias didácticas, sino que mi secuencia didáctica tiene 5 diferentes actividades, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Pero me he encontrado con compañeras que recibieron la misma información que yo, que leyeron a Terici cuando habla de trayectoria real,
que leyeron en Ilhovich cuando nos habla de aulas heterogéneas, y sin embargo las escuelas hacen todo lo contrario. Entonces, que la formación inicial les sirva a ustedes para tomar posicionamiento en cuanto a qué enseñanza quieren tener, qué concepción de sujeto va a estar en sus aulas, qué concepción de aprendizaje también, ¿sí? Y traten de llevarlo a la práctica. Inténtenlo y van a ver qué gratificante es al cerrar informes, poner todo en la balanza y ver que hiciste todo lo posible para que ese estudiante se apropie de los saberes del diseño curricular. Bueno, eso quería decirle, que tomen posicionamiento. Son muy potentes los modelos internalizados en la formación, ¿sí? Como modelos, eso, como mencionaron, re potentes. Y esto implica muchas veces confrontar con el equipo directivo, porque Sí. cuando uno está convencido de lo que está haciendo y hay un sustento teórico que apoya esto, no hay que tener miedo, ¿sí? Entonces, porque hay resistencias, esto es clave, ¿no? Sí. No todos los equipos directivos tienen la apertura de poder tomar lo que un joven que trae con todo su aval de conocimiento y en su formación lo tiene que confrontar, porque entonces sí sale esa autoridad. Claro. No, Y sí, entonces, verdad. bueno, No, todo es un equilibrar todo el tiempo, ¿no? Pero adhiero totalmente a lo que dice Dari. Escuchándolas, a mí particularmente me pasa que cuando yo pienso en la docencia, ¿sí? Y pienso con estos nuevos cambios de paradigma que vienen, ¿no? Como contaba Cristina, yo me formé con el sistema de la psicogénesis en primaria. Fue todo un gran problema para mí en la primaria, estaba en tercer grado, no sabía leer, no sabía escribir. Porque la psicogénesis planteaba esto de que se escriba como hablábamos, ¿no? Costó un montón, ¿no? Cuando yo decido la formación docente para mi vida, ¿sí? Comencé a pensar y a reflexionar, ¿sí? Esa práctica docente tiene que ver con esto de posicionarse políticamente, ¿sí? Y entendernos que nosotros, ¿sí? Por más que a algunos no les guste el término, somos sujetos políticos dentro del sistema educativo, ¿sí? Y que militamos por un sistema educativo público, gratuito, laico, ¿sí? En donde se mantenga la permanencia de los chicos, en donde se cumpla la ley de permanencia, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que permiten, ¿sí? Que nosotros podamos sostener las trayectorias escolares de esos niños y niñas, ¿sí? Que transitan los pasillos, ¿sí? Y cuando nosotros transitamos los pasillos también tenemos una postura, ¿no? Porque hay muchas veces que escuchamos historias que son tristes, son crudas, ¿no? Y no sabes si abrazarlo al nene, a la nena, ¿sí? O ponerte a llorar con él o con ella, ¿no? La docencia es hermosa, pero es un desafío constante, ¿sí? Que tiene que ver con la actualización académica, con el posicionamiento, ¿sí? Con la intervención, con las ganas. Y recién hablábamos con la profe eso de el tema de que algunos sufrimos insomnio. Hay veces que me levantaba a las 3, las 4 de la mañana y estaba pensando, ¿qué vamos a planificar para el jueves? Y es un lunes. Y estamos así constantemente, ¿no? La cabeza no para, ¿no? Pero es hermosa la docencia, ¿sí? Abrácenla, ¿sí? Siéntanla, háganla propia, ¿sí? Y entiéndanla sobre todas las cosas, ¿sí? Y estén siempre dispuestos a problematizar, ¿sí? Lo que pasa, ¿sí? Que no todo lo que está preestablecido tiene que ser así, tal cual. Hay veces que tenemos que romper el status quo, ¿sí? Por ejemplo, recién ustedes me hicieron una pregunta sobre la ESI, ¿sí? Hay muchas escuelas que tienen resistencia a la ESI, ¿sí? Y esa resistencia tiene que ver básicamente con las generaciones de los docentes más grandes, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que dar un debate, un diálogo, ¿sí? De decirle, miren, esto está hace 15 años, es ley, hay que cumplirlo. Si fulanito
si autopercibe como tal persona a la hora de tomar asistencia, cómo se autopercibe. ¿Sí? Porque eso es violencia, es una violencia simbólica, material, institucional, ¿sí? Que se está haciendo. ¿Sí? Y hay que tener cuidado, resguardo sobre estas cosas. Eso quería acotar. Yo voy a contar una pequeña cosita de lo que vos dijiste, chiquitita. Yo creo que las nuevas generaciones vienen mucho mejor en un montón de cosas si las comparamos con la vieja generación. Ahora, la primera vez que yo me gané un concurso de ascenso y fui a la vicedirección de la escuela, yo veía un montón de cosas y yo pensaba, perdón, pero lo que sabes, esta vieja, bueno, yo soy una jubilada. Y aguanten las que vienen ahora. Chicos, yo me encontré con cabos de caballería, 24 años. Entonces yo a veces relativizo la cuestión de la edad, porque me ha sucedido. Y me he encontrado con personas que en ese momento tenían, una que vos conocés muchísimo, 50 y pico, que era el constructivismo, era su forma de vida, por decirlo rápido, ¿se entiende? Entonces, yo también creo eso, yo creo que vienen quemando goma las generaciones jóvenes, pero hay que relativizar un poquito la cuestión de la edad. Me ha pasado, me he tocado con la mano en más de una oportunidad mejor. Me acuerdo mucho esto porque fue una experiencia que yo tuve como vicedirectora, ¿ven? Esto de la edad. Yo trabajaba con vos. Sí, tal cual. Ella, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Nosotros somos estudiantes de tercero, así que ya hemos tenido... No le tengo un micrófono porque no nos llega el cable. Fuerte. Escucha, sí, por atrás, atrás. Les decía que nosotras somos del tercero y ya hemos tenido la gran experiencia de ingresar a la aula por primera vez. Entonces, por ahí nos gustaría recibir de parte de tal ejemplares docentes algún tipo de consejo o anécdota a tener en cuenta para anotar. Vamos a hacer un TikTok. Tips. Esencial. Llegar siempre temprano a la escuela. Para las prácticas le están preguntando. No, para el día a día, Para yo el día a día. imagino, ¿no? Me imagino. Sí, entonces creo que lo fundamental es eso, ¿no? Y lleva expectativas, porque no lleves solamente el contenido, el saber que vas a trabajar y tu clase planificada y tu material. No, déjate sorprender. Y siempre, cada clase, yo siempre digo, ¿no? Hay un factor sorpresa, porque el margen de incertidumbre en una clase es enorme. Entonces, nunca vas a pensar que cada detalle que planificaste y pensaste va a ser llevado a la práctica, porque llega un momento en que ese margen de incertidumbre está y permitítelo. Dale lugar a cada uno de los alumnos, ¿no? Pensá sobre todo en aquellos a los que más les cuesta. Siempre yo le digo esto a mis docentes, ¿no? Es fácil dar la clase para aquel que aprende rápido y bien. El desafío no está ahí. El desafío está con ese que le cuesta. Esa es mi tarea transformadora, ¿no? De poder acompañarlo en su proceso y sacarlo desde el lugar de donde está y que avance un poquito más. Ese es mi desafío. Entonces, ese es otro tip, ¿no? Darle la oportunidad a todos, no solamente a los que tienen esta anuencia de participar espontáneamente, sino a aquellos que se quedan callados en el silencio, porque hay mucho que dicen a través de ese silencio. Lleva siempre material extra, porque siempre a alguien le falta un lápiz, una tijera, una goma, entonces uno tiene que tener salvado todos esos detalles para que nadie esté impedido de trabajar. Pensá siempre en un plan B. Creo que no alcanza un plan A. Bueno, tampoco al B. Al C y al D ahí también hay que pensarlo. Ella hablaba de que, bueno, una secuencia y que después va a tener como un árbol con muchas ramas, ¿no? Y en cada rama hay una oportunidad. Y eso es, nosotros somos la escuela de la oportunidad. Somos los docentes de las oportunidades.
y creamos la escuela de las oportunidades. Todos pueden aprender. Aquí no podemos hablar de no, porque a él le cuesta y él no va a poder. Rótulos no. Yo siempre digo, es importante leer la historia y la trayectoria del alumno, pero más valiosa es conocerla. Y conocerla así, en situación real. Y después vamos a leer, si querés, toda la documentación que está y lo que dice, pero qué importante que es conocer. Desde cómo habla, desde cómo piensa, desde cómo organiza su discurso, desde cómo juega, si en el recreo está solo o está con otros, ¿no? Porque hay que ayudarlo a hacer. Y entonces yo les cuento una situación, ¿no? Un grupo, los chicos de sexto grado están en su viaje de egresados. Entonces se van de campamento y toda una actividad organizada que tiene parte de recreación y parte que van a traer cosas ellos para una muestra después, ¿no? Ellos se van a Esquel, a la zona de los lagos. Así que van para muchos es la primera vez que salen de su casa, para muchos es la primera vez que se desprenden de su familia, para muchos es la primera vez que van a conocer otros lugares distintos al entorno cotidiano. Entonces, hoy era un conjunto de emociones, cada uno estaba viviendo un proceso distinto de viaje, ¿no? Y lo mismo las familias. Los chicos fueron organizados en grupos y un docente que es el guía. Y ese docente los tiene a cargo y es el que se encarga de la comunicación con la familia. Y lo primero que tenemos nosotros ahí como clave es la disposición. Vamos dispuestos. Y eso es otro tipo. Todo el tiempo tenés que estar dispuesto. El cansancio queda afuera. Los problemas tuyos, que seguro que los tenemos y los tenemos todos, quedan en el umbral de la puerta. Porque un niño no nos necesita abrumados y con el peso de las preocupaciones. Claro que somos personas, pero ahí nuestra misión es otra. Entonces es alegría constante, ¿sí? Porque eso es lo que tengo que contagiar, este espíritu, que valga la pena, porque yo el otro día me voy a volver a encontrar, no quiero que me vea amargada, no, quiero que me vea bien, Entonces esa es la escuela de las oportunidades, es tan simple, no hay que rebuscarse mucho, ¿no? Se me ocurren un montón de tips, ¿no? Y estoy pensando que nosotros teníamos una alumna que toda su familia es tan estructurada que ella no se permite sonreír. Y nuestro desafío está que ella se suelte en este tiempo, porque va a estar desapegada de su familia. Entonces no va a tener alguien que le diga ordenarse, cambiar, reírte, hablar. No, queremos que sea ella. Fíjense, ¿no? Otro tips, que los niños sean, ¿no? Entonces, son grandes los desafíos en nuestra tarea, pero saben que vale la pena. Yo creo que si volvieran a hacer, volvería a hacer tal vez toda mi trayectoria escolar en la ENED o lo que fuera, pero volvería a ser docente. Y haría las cosas mejor, porque todo el tiempo digo, a ver, esto podría haberlo cambiado, esto se podría hacer acá. Ya no me queda poco, me queda muy poco tiempo. El 1 de noviembre es mi último día de escuela, ¿no? Pero, ay, la pucha que vale la pena la escuela, pero claro que sí. Así que adelante. Y un aporte muy pequeñito, también aprovechen toda la información que recuperaste esas semanas de observación, ¿sí? Esto de que pudiste mirar el aula acompañada con la pareja pedagógica que hayas estado, esto de poder haber entrado al instituto, recuperar esa información, eso te va a dar el insumo también, ¿sí? Entonces aprovechen esas instancias que tienen, ¿sí? Y te va a ir muy bien, seguramente, y que disfruten de ese momento que es maravilloso. Bueno, sí, esta es mi escuela. Sí, sumarle también que sean autocríticas con la práctica, que reflexionen lo que hacen todos los días. Yo creo que ahí está la clave para, si en algún día te salió algo mal, la próxima volvés y te adelantás a eso. Quizás te vuelva a salir mal y lo volvés a pensar, pero es una postura de autorreflexión con nuestra propia práctica
que si bien tenemos directivos que observan las clases y está muy bueno, hay que tener apertura a eso como docente, de que otro ingrese al aula y que te dé una evolución, ¿no? Porque en ese egocentrismo que tiene un docente, quizás viene haciendo la misma práctica hace 20 años y los cambios no se modifican si los pensamos solo nosotros en nuestra cabeza. Necesitamos la mirada de otro y a veces está bueno también implementar evaluaciones por parte de los estudiantes. Yo me acuerdo el año pasado que implementé una evaluación, eran 60 alumnos de 4 sextos y yo pensé que mis clases habían sido maravillosas, yo estaba contentísima con mis clases. Nunca hagan eso, no se convenzan, porque me pasó de su evaluación, que yo le había puesto mucho esmero a un tema, ciencias sociales a mí me apasiona, había llevado recursos, había escuchado un podcast y demás, y cuando les pregunté a los chicos en la autoevaluación escrita qué tema le había costado más, era ese. Y yo decía, pero si yo hice todo bien, pensaba, ¿qué hice? Entonces, bueno, ya para este año estoy implementando trimestrales las autoevaluaciones de ellos para mí. Así, bueno, modifico para el segundo trimestre o el tercero y voy viendo qué mejorar. Así que muy buena retroalimentación. Ese le doy el tips que les doy. Importante. ¿Qué criterios tenés en cuenta en esas evaluaciones? Por ejemplo. Bueno, los chicos no saben, por ejemplo, hablar de contenidos o saberes como nosotros. Entonces, bajar lo que a mí me interesa recuperar de mi práctica al lenguaje coloquial de ellos. No decirle qué contenido te costó más, sino qué tema te costó más y también la parte emocional, ¿no? No sé, me acuerdo una de las preguntas que en ese momento la supervisora que me había observado una clase dice, preguntale si hay algo que les indica que vos estás enojada, y saber si te demostrás enojada con ellos. Y les pregunté y me dice, sí, la seño cuando se enoja se toca la nariz. Entonces, son cosas que también quizás es parte del currículum oculto de uno y que lo va arrastrando, ¿no? Y sí, escuchar eso, lo que ellos piensan y de la mirada de ellos sobre todo, ¿no? Correrse de ese adultocentrismo y escuchar lo que tienen para decir ellos. Sobre todo contenidos curriculares y emocionales de ellos, que es lo que me interesa siempre recuperar. Es fantástico eso. Y además, en función de lo que ella está diciendo, son absolutamente observadores. Te pueden llegar a dejar así cuando vos pedís algo que tenga que ver con la reproducción de... o un relato. Estas son las cosas que aparecen cuando uno sale con los chicos a hacer actividades en otro lugar. Que yo les decía al principio, uno conoce cuestiones de ellos porque aparecen mucho más espontáneamente. Entre ellos comentan, no, ¿usted sabe cómo le decimos? O cómo se mete, ¿por qué? Es una maravilla, pero esto es cierto. Sí. Importante también el hecho de, bueno, esto que nosotros, yo siempre soy esto de habilitar la palabra, a veces hay resistencias porque el otro, el docente es un otro y es un adulto, ¿no? Y está configurado y tiene una posición y tiene políticamente, obviamente está atravesado por un montón de estructuras. Y entonces, por ejemplo, yo les puedo contar una experiencia en donde la postura del docente, la rigidez con la que se paraba frente a la clase, algunos enojos que se manifestaban tal vez con señalamientos, lo hacían ver muy autoritario, ¿no? Esto hacía que el niño tuviera miedo a preguntar. Imagínense encima en una clase de matemática, ¿no? Imagínense en sexto grado, en donde habitualmente tiene 4 docentes, generalmente está con 2 docentes una vez al día en la semana, y cómo ese mismo niño se acomoda, cuando debiera ser al revés, ¿no? Se acomoda a ese docente, ¿no? Y esto uno obviamente cuando va a observar a un aula ve todo esto, ¿no? Después hay diálogos, hay otras cuestiones, pero yo me refiero no a esto, no es al revés, es el docente quien se acomoda al niño, no el niño al docente. Bueno, esto ocurre muchas veces en la escuela, ustedes lo van a ver, ¿sí? Se trabaja mucho, en algunos casos es como ella decía, el currículum oculto, ¿no? Lo que está cuando el docente cierra la puerta del aula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que subyace.
y que no aparece en la secuencia, en la planificación, porque es una clase maravillosa, y uno dice, bueno, hay apertura y participación, pero que después, ¿no? Todo eso está en el aula. Y hay que ser muy cuidadoso en este aspecto. Bueno, le vamos a hacer cumplidoras también por el horario, por los colegas que vienen después. Primero les queremos agradecer muchísimo que hayan venido a compartir el tiempo, sus experiencias y la verdad que me emociona escucharlas, ¿no? A todas, ¿no? Con distintas trayectorias, a todas realmente me emociona escucharlas. Nosotros, el equipo quiere compartir con ustedes un videito corto, lo vamos a compartir con todos.